Gloria y alabanza, Padre. Todo lo que yo hago es para ti y por ti, Padre. Bendice a cada hermano que ha tomado su tiempo para llegar a tu casa, Padre. Bendice cada esfuerzo que ha hecho, Señor, para llegar aquí a tu lugar, el lugar santo, Señor, para ser lleno de tu palabra, Padre. Bendice su corazón, Señor, limpia su mente, limpia su corazón y que esta palabra, Señor, que sea impartida en esta noche, Señor, haga, Señor, el efecto necesario, Padre. Bendice, Señor, conforme a la necesidad de tus hijos, Padre. Es tu pueblo, hay necesidades, Señor. Solo tú eres el que nos provees todo, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cualquier aflicción, cualquier necesidad, cualquier petición que venga, que la traiga a tu casa, Señor, súplela, Padre, en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. En esta noche traigo un tema que dice, orando conforme a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones nosotros podemos orar, pero quizás no estemos orando conforme a la voluntad de Dios. Por eso, aquí en esta noche traigo este tema, quizás corto, pero que le ministre a usted, porque a mí ya me ha ministrado. Porque en muchas ocasiones pedimos cosas para nuestro ego, para nuestro propio ser, y no está de acuerdo, filtrado por la palabra del Señor. Voy a leer en el libro Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, que si pedimos conforme a su voluntad, tenga por cierto y seguro una confianza, una certeza que Él nos está oyendo. Porque Él nos está oyendo y si es conforme a su voluntad, Él ya nos está escuchando. Seguro que sí, porque a veces pedimos erróneamente y aunque Él nos escucha, Él no nos puede contestar. ¿Por qué? Porque pedimos equivocadamente. Alabado el nombre del Señor. Qué maravillosa promesa. Si tú conforme a la voluntad de Dios, si pides conforme a la palabra, Él te escucha y Él te responde. Ahora, a veces pedimos que nos responda inmediatamente y Él lo hace y Él lo puede hacer, pero a veces necesita tiempo para responder, porque a veces si nos da cuando nosotros queremos o queramos, posiblemente lo dañemos nosotros mismos. Pero cuando pedamos conforme a su voluntad, Él lo va a dar en su tiempo y cuando Él quiera. Porque a veces nos pedimos, queremos ahora, y si Él no lo da ahora, lo dañamos. Lo dañamos. Así es que para que el Señor nos dé lecciones, a veces nos hace demorar un poquito. Santo Dios. El tema es basado en la oración, para no desentonar un poco, tratar de ir a la par con lo que se ha venido enseñando. Cuando tú te acercas a Dios en oración, te aseguro que Dios te contesta actuando inmediatamente. Cuando la oración llega a su presencia, la actuación de Dios inmediatamente. ¿Por qué? Porque te has acercado y no te acercas a cualquier cosa, te acercas al Dios vivo, al Dios que todo lo puede. Por eso es que estamos aquí, porque creemos en un Dios que hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el mar y todo lo que hay. No le pedimos a cualquier cosa. No estamos en el lugar equivocado. Estamos en el momento correcto, en el lugar correcto, porque aquí se habla palabra de Dios. Por eso nos consta a nosotros que debemos atesorar la palabra. Y si la atesoramos, la podemos vivir. Alabado el nombre del Señor. Voy a comenzar con 3 pequeños puntos. Oraciones fuera de su voluntad. ¿Qué es una oración fuera de su voluntad? Una oración que va en contra de la palabra o fuera de la palabra. O sea, que Dios es un Dios tan perfecto que Él no apoya lo ilegal, o sea, lo fuera de Él. Él va con la palabra, su ley está aquí y su palabra es recta. Pero a veces nosotros oramos equivocadamente porque quizás no sabemos. No lo sabemos, por eso lo hacemos así. Pero en esta noche, si tú ya lo sabías, qué bueno, practícalo, sigue adelante. Pero si acaso no,
es el momento de comenzar a cortar. Tengo unos ejemplos. Primero leo en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso dice Santiago. O sea, pides y no recibes porque pides mal. Pero en esta noche nos habla el Señor por medio de su palabra cómo y de qué manera podemos pedir correctamente. Y si pedimos correctamente no nos va a fallar. Siempre cuando sea la voluntad del Señor. Siempre cuando esté por la palabra. Ejemplo, cuando dos jovencitos, una señorita o un joven quiere comenzar un noviazgo con alguien de afuera que no es parte del reino, o sea, no es creyente, no es convertido, y ella siendo convertida o él siendo convertido, y quiere que Dios le conteste con tal persona que no es, que ni siquiera es hijo de Dios todavía, que ni siquiera está en el reino, Dios no le va a contestar. A veces esa es una manera equivocada que puede pasar en los jóvenes o en los adultos también. Buscan personas, relacionarse con personas equivocadas que no están de acuerdo a lo que está estipulado en la Santa Palabra. Esa es una de las maneras que Dios no puede respaldarte, porque Dios no va a violar su palabra. Nunca la va a violar. Siempre, o si alguien te dice algo, por ejemplo, si alguien te trae una palabra profética y no está conforme a la palabra, no la tomes, porque es violar la palabra. Y Dios nunca va a violar su palabra. Esa es la palabra de Dios y uno se debe regir por la palabra y no nos fallará. Tengo otro ejemplo. Cuando una persona pide venganza, yo lo he escuchado en varias ocasiones. Espero en Dios que al rato tú espero verte peor que yo, peor que como estás. Eso no te corresponde a ti. Tú lo que debes de pedir misericordia por esa persona para que Dios lo cambie. No es fácil, pero Dios lo demanda. No es fácil. A veces nos es difícil pedir para nuestros propios seres queridos, ¿cuánto más difícil para nuestros enemigos? Es difícil pedir a favor de nuestros enemigos, pero sin embargo el Dios Todopoderoso así lo puso y así debe ser. Él no tiene curvatura, Él no tiene dobleces, Él es recto y directo. ¿Lo haces o no lo haces? Depende de ti y depende de mí. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que en la Ciudad de México, para todos los capitalinos, yo soy de México, pero no sé, nunca lo había escuchado. Se dice que en la Ciudad de México hay un lugar que le llaman la Capilla del Veneno. Imagínense nada más hasta dónde el hombre ha llegado. Usar como símbolo religioso para inyectar veneno. La Capilla del Veneno. ¿Qué es eso? Un lugar donde todas las personas van a llevar sus peticiones para que haya venganza contra ellos. Dios no va a escuchar eso. Eso es cuando un corazón está dañado. Cuando una persona pide venganza en esa manera, el corazón está dañado. Pero tú y yo que tenemos a Cristo, que Él ya nos ha cambiado, nos ha transformado, estamos en el camino, debemos pedir lo correcto. Misericordia por el que nos ofende. Misericordia, misericordia. Tú debes de pedir misericordia, que Dios haga lo que Él quiera y lo que Él le parezca hacer con la persona. Orar por tus enemigos. A veces no nos gusta, pero Dios lo pide, Dios lo declama. Alabado el nombre del Señor. Pedir cosas materiales por avaricia o codicia. Señor, quiero ser rico para deleitarme en mis deleites, en mis pecados, en mis deseos que he tenido por toda mi vida y no los he cumplido porque no tengo. Estás pidiendo muy mal. Y Dios seguro te escucha, pero no te contesta. Porque Dios escucha todo. Si pides bien o pides mal,
Escucha, pero no te contesta. Dice, ay, pero ¿por qué no me contesta? Porque estás pidiendo mal. Debemos de pedir para bendición del reino. Si tú estás próspero, puedes pedir siguiendo prosperidad en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque así le agrada al Señor. Porque si tú tienes prosperidad, tú tienes económicamente salud, puedes ayudar a los demás, económicamente puedes ayudar a los demás, pero sin avaricia, sin tener que pedir con la mala intención de bienes materiales por avaricia o codicia. Pídelo de la manera correcta. El Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Oraciones, paso al punto número 2, oraciones conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es oraciones conforme a la voluntad de Dios? Esas oraciones conforme a la voluntad de Dios, la palabra lo respalda. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra te va a respaldar 100%. La oración conforme a la voluntad de Dios es la salvación de las almas. Tú debes orar porque las almas sean salvas. Esa es la voluntad de Dios. Por eso vino Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida nueva en Jesucristo. Salvación, salvación. Esa es la voluntad de Dios. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oración conforme a la voluntad de Dios es orar por ser llenos del Espíritu Santo. Una persona que es llena del Espíritu Santo camina conforme al Espíritu, actúa conforme al Espíritu, obedece al Espíritu y practica las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu y no comete las fallas que tantos conocemos o que tanto hemos visto con esta carne. Porque la carne es pecadora, la carne es tierra, la carne es terrenal, pero el Espíritu es el que llega a la presencia de Dios. Por eso nosotros mismos debemos someter la carne bajo el Espíritu Santo y seremos vencedores. Aleluya. Oración por sanidad del cuerpo, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. El Señor ya declaró, por sus llagas fuimos sanados. Sanidad, Él quiere que seamos sanos. La enfermedad no está en Él. Sin embargo, por muchas debilidades del ser humano, qué sé yo, nosotros estamos fomentando las enfermedades en nosotros mismos. ¿Cómo? Descuidos de nosotros mismos. Fomentamos las enfermedades, descuidos de nosotros mismos. A veces por ignorancia o a veces por ser un poco necios o testarudos, diría yo, nos causamos enfermedades nosotros mismos. Sin embargo, Dios estipula en su palabra que sigamos las directrices que está en su palabra. Alabado el nombre de Jesús. Eso, oración, la oración. Orando por bendición a nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Me considero uno, soy padre. Tengo 2 hermosas hijas. Mi petición es que mis hijas sean grandes, que estudien, que se preparen. Ese es mi deseo como padre. Y lo que esté en mis manos lo voy a luchar hasta que Dios diga, con la bendición y con la ayuda del Señor, que estudien, que se preparen. Porque una persona preparada puede ayudar a mucha gente en diferentes áreas de su vida. Mi deseo es que sigan al Señor, que cuando yo ya deje de existir o llegue hasta aquí, hay un límite para todo ser humano, ellas sigan el camino. Mi deseo es dejar un legado para mi familia. Eso es lo que yo le puedo dejar. Quizá nunca le deje financieramente o económicamente grande cuenta o qué sé yo, pero le puedo dejar un buen ejemplo, le puedo dejar una buena enseñanza, una base bíblica y sólida
para que ellos, cuando yo termine, ellos sigan. Y cuando ellos terminen, sus hijos sigan. Y entonces el Señor respalde estas promesas hasta la tercera y cuarta generación. Y a ellos, cuando lleguen a la cuarta generación, sigue y llegamos así. ¿Qué sería si Dios no cumpliera esas promesas? Seríamos devastados. Escuché una encuesta hace poco que dice que ¿qué tan importante es la oración, hermano? Si a ti no te gusta orar todavía, o no oras como quisieras, o estás luchando por orar, pídele a Dios que te dé que te derrame de su Espíritu Santo el querer por orar. Porque el orar es comunicarte con Dios. El orar es querer estar más cerca de Dios. Porque todo aquel que ora está actuando conforme al corazón de Dios. Cuando tú te hincas o si no te hincas, estás sentado, estás meditando dirección. Hay una conexión de la tierra con el cielo, con la oración. Con la oración y la palabra. Dirección entre cielo y tierra y cielo. Oración. Alabado el nombre de Jesús. Qué tan importante es comunicarnos con Dios, como de padre a hijo. No nos podemos comunicar con palabras elocuentes que aún y nosotros mismos los entendemos. Hablamos, Padre, aquí estoy, mira, me duele y siento así. Así se le habla. O mira, Señor, mira, me trataron mal. Ayúdame para amar. La encuesta que les mencioné decía que se hizo una encuesta de 200, es lamentable y es triste, 200 pastores, hermano. Y cuando yo escuché esa encuesta me dolió, porque dice que se hizo la encuesta entre 200 pastores y en la encuesta salió que esos 200 pastores oraban 15 minutos y contando la oración del desayuno y la cena, la comida. Es una encuesta. Puede ser que sea cierto a tal grado y puede ser que no. Estoy hablando a nivel general o a nivel global. Pero es triste, hermano, que siendo unos siervos llamados a predicar el evangelio, a enseñar el evangelio, a tratar de traer a la gente al reino, haya gente sin oración. No se puede. No se puede. Porque si no se ora, no se puede. ¿Qué podemos entretener con otras cosas? Yo 15 minutos es muy poco. Y eso fue en los pastores. ¿Qué sería en los próximos años? Otra de las encuestas que me dolió muchísimo fue que dice que en Estados Unidos se están cerrando iglesias. Cada 24 horas se cierran 10 iglesias. Es un dolor. Y no se escucha bonito, es un dolor. Se cierran 10 iglesias en el anglosajonas, o sea, americanas, blancas de aquí. Se cierran 10 iglesias. ¿Por qué? Quizá los pastores ya están viejitos, ya están personas avanzadas, ya no pueden. Por muchas razones, sus razones las tendrán. O quizás por falta de oración. Han convertido el evangelio muy superficial. Pero lo más lo bonito y escuchar que cuando se cierran 10 iglesias americanas, se abren 7 hispanas. Y eso no es para la gloria tuya ni mía. Es porque cuando unos ya no quieren, otros están caminando. Tú caminas, el otro se sienta, tú caminas. Qué bueno, ¿verdad? Sea como sea que el pueblo hispano sea afligido, como quiera que sea, están acudiendo al Señor. Eso es algo impresionante. Se cierran 10
americanas, que da dolor, porque todos lo necesitamos, pero se abren 7 hispanas. Estamos cortos todavía, pero en el nombre del Señor vamos hacia adelante. Yo sé que el Señor está llamando, porque el tiempo se está cortando. El tiempo se está cortando. Alabado el nombre del Señor. Alabado es Jesucristo. Oraciones, tercer punto, oraciones que Dios nos manda a hacer. Orar por los obreros cristianos. Orar por los obreros cristianos. Que Dios cuide los obreros, aquellos que trabajan en la obra del Señor. Él ya los mandó orar siempre por ellos, porque las aflicciones son difíciles. Son difíciles. Dirá usted, el hermano traigo otra encuesta, fíjese, que la leí hace años atrás. Y si antes estaba feo o difícil, ahora está peor. Cada año mueren miles de cristianos predicando el evangelio. ¿Y quién clama a su favor? Usted y yo, el pueblo de Dios. Miles, 10,000 cada año, 10,000 cristianos en el mundo. Y no nomás en Irak, en Afganistán, no, en Centro y Suramérica, aquí en Latinoamérica. Nomás los desaparecen y se acabó. ¿Quién los busca? ¿Nadie? La ONU no se preocupa por tratar de ayudar al pueblo cristiano, ¿no se han dado cuenta? La ONU no, las leyes no lo respaldan. Ellos se preocupan por otras cosas y sus negocios. ¿Qué ha hecho? Nada. Solamente tus oraciones y las mías, que son más poderosas que toda fuerza de asociaciones y organizaciones humanas. Oramos por ellos, para que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja, los llene de sustento. Hay necesidad de oración. Orar por la paz del mundo. Orar por nuestras autoridades. Dios te manda a orar por tus autoridades. No te está diciendo que porque son buenas o porque te tratan bien. Ora por ellos, porque ellos, las autoridades, Dios las puso. Que las autoridades actúen de manera incorrecta es su problema de ellos, pero debes de orar por ellos. Alabado el nombre del Señor. A Cristo sea honra y gloria. Tenemos un gran ejemplo de todos los ejemplos en toda la historia. Gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aquel carpintero de Galilea, siendo sencillo aparentemente, pero fuerte. Aquel que nació en una ciudad que no parecía nada, ciudad ignorada por muchos. Nació, creció y persistió en la oración. Aquel que desde los 12 años no se supo nada hasta los 30. De seguro que estaba moldeando su vida para alcanzar el ministerio. En sus últimas horas de vida, después de la última cena, después de haber estado con sus discípulos, venció y todavía tenía el placer de comunicarse con su Padre. Mateo 26, 36, 39, dice de esta manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba el Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué dice? Quédense aquí. Recuerde que en ese momento ya uno de los seguidores de él, de sus discípulos, que fue Judas, ya lo había abandonado. Estaba en la última etapa de su vida. Ya lo había abandonado, ya había sido traicionado. Eran 11. Después que fue al llegar a ese lugar, dijo: quédense aquí. Le dijo a 8. Quedaba con 3, solamente 3. Vente, Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Vente, acompáñame. Y subió más al monte. ¿A qué? A orar. ¿Por qué? Porque aún siendo Dios, él sentía la necesidad de conectarse con su Padre. Sentía ese deseo. Mi alma está angustiada hasta la muerte. En otras palabras, me siento morir aquí, me estoy muriendo. Siento dolor, siento tristeza. ¿Por qué? La traición, el dolor, sabiendo que en pocas horas, en 1 o 2 horas más, iba a ser entregado. Y no iba a ser entregado por otras personas, por los mismos suyos. Porque recuerde que Jesucristo no fue entregado por los romanos. Jesucristo fue arrestado por el pueblo judío, el pueblo que estaba por los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, por esa gente que manejaban el pueblo, el templo, o sea, la cúpula del gobierno judío. Esos eran los que vinieron a arrestar a Jesús. Y esos que arrestaron a Jesús los entregaron a los romanos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no estaba supuesto no derramar sangre. Para ellos les era ilícito entregar a alguien a muerte de su propio pueblo. Por eso vinieron, se lo entregaron a Roma. Pero parte de ellos, o hicieron la mayor parte, que fueron y arrestaron al maestro. Antes de eso, el Señor oraba. Y no era una oración como a veces la hacemos: Padre, aquí estoy ya. Era una oración con todo dolor, con toda certeza, y de seguro que el Señor lo estaba escuchando. Era una aflicción que sentía, que las tinieblas del mundo entero cubrían sus pensamientos, invadían sus emociones. Pero Jesús fue el que derribó todo obstáculo para que tú y yo estuviéramos en este lugar. Fuéramos prosperados en todo lo que caminamos, en todo lo que creemos. Cristo es la respuesta. Si oramos, Él nos oye. Si oramos adecuadamente, Él nos oye. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido. Santo Jesús. La honra es para nuestro Dios. Qué maravilloso es saber que tú y yo tenemos un Padre que nos escucha, que nos atiende, que nunca llega tarde, que cuando le hablas te contesta, que te sustenta, que te enriquece, que te llena de favor y misericordia. ¿Quién no quiere un Padre así? Yo sí lo quiero, porque es mi Padre, por eso estoy aquí. Alabado Dios. Santo Dios, ese es el Cristo que tú le sirves. Ese es el Cristo que te ha llamado a trabajar en su reino. Tú y yo a veces no vemos las cosas porque lo estamos viendo literalmente. Pero vamos a ver un poquito más a nivel espiritual. Y verás lo que es Cristo, lo que es Dios, lo que Él ha hecho. Alabado el nombre de Jesús. Conclusión. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él, ¿qué dice? Y Él, ¿quién? Jehová, concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate es cuando algo te agrada. Deleitarse es que significa sentir placer por algo. Es del deleite. La oración no debe ser un sufrimiento.
Debe ser un deleite. Porque si para ti la oración, si se nos es la oración un sufrimiento, hay que revisarnos. Posiblemente todavía no estemos convertidos. Posiblemente no. Porque con aquel que se convierte, su deseo es orar, clamar, cantar, adorar, escudriñar su palabra. Porque si no oras, no escudriñas la palabra, no vas a llegar a ningún lado. Puede ser que seas convertido, pero estás raquíticamente sin desarrollo. Sin desarrollo. Por eso dice escudriñar las escrituras, orar sin cesar, pedir porque nos ultrajan, bendecir a los que nos bendicen, bendecir aún a los que nos maldicen. Su palabra es viva y eficaz. No hay cambio, es Dios. El filtro para llegar al cielo, su palabra. Conexión entre el cielo y tierra, oración. Cuando tú te postras a orar, comienzas dando gracias por lo que Él hizo, por lo que va a hacer, por lo que ha hecho y lo que va a hacer. Cuando comienzas a adorar, es por lo que Él es. Por lo que Él es. Porque Él es Dios y no hay más. Solo un Dios verdadero. No hay más. Que no lo ves con tus ojos, pero lo sientes. Ese es tu Dios y es el mío. Ese es para darle gloria y honra. Caiga quien caiga, le duela a quien le duela. Mi Dios es real. ¿Por qué? Porque así lo creo. Porque mi Dios es real. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. La gloria es para mi Dios. Dificultades las hay, pero mi Dios sigue siendo Dios. Sufrimiento los hay, pero mi Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Sea Dios glorificado. Deleitarse es entrar al mismo corazón de Dios. Aleluya. Por eso cuando tú entras en la adoración, trata de llegar al corazón de Dios. No sé si se recuerdan hace tres semanas atrás, que cuando nos acercamos el lunes a orar aquí, se sentía la presencia de Dios palpable, hermano. Y el que no temblaba lloraba, el que no lloraba se tiraba al piso clamando misericordia, porque el ser humano es carne y a veces siente impuro, aunque no estés en pecado, pero se siente a veces que no le llegas. Y dice: Señor, ten misericordia de mí, como dice Isaías en su palabra. Ay de mí que soy muerto, porque está la presencia del Señor. Está la presencia del Señor. Es el Señor tocando tu corazón, porque has alcanzado tú entrar a las vibras del corazón de Jesús, del Maestro. Ese es el Señor, es el que tú le sirves. No le sirves un pedazo de madera, de piedra, de metal. No, ¿quién dijo eso? Le servimos al Dios vivo, santo, aquel que hace milagros. Aquel que caminó de Galilea, Judea, a Samaria y a Decápolis y qué sé yo, caminando, predicando el evangelio. Santo Dios. Los evangelios lo narran de diferentes maneras, pero caminaba de lado a lado, enseñando y predicando el evangelio. Ese es el Cristo. Instruyendo en la palabra, enseñando, orar sin cesar para que no entres en tentación, orar sin cesar, mira que escudriña la palabra. Ese es el Cristo, no hay más. Vamos por la palabra, vamos, hacemos fuerzas. Vénganse cuando hay intercesión los lunes, vénganse, hermanos. Yo sé que a veces siempre no se puede, por alguna otra razón hay dificultades, pero hay que hacer el esfuerzo para llegar. Es un mandato. Eso le agrada a Dios le agrada eso. ¿Cómo vas a entrar al corazón de Dios si no le buscas? ¿Cómo vas a entrar al corazón de Dios si tú no clamas, no quieres estar cerca de Él?
Cuando tú entras en oración, entras en adoración, tu corazón y el de Él se unen, se hacen uno. Es cuando te olvidas de todo y te concentras en tu Rey. Santo Dios. A Dios sea gloria y honra. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos por tener un Dios como el nuestro? Aquel que dio tu vida por ti y por mí. Santo Jesús. No hay más, hermano. No busques.